¿Cómo andan? Buenas, ¿todo bien vos? Todo bien, todo bien. A ver cuántos somos. 22, casi la totalidad. Muy bien. Somos pocos ahora, ¿eh? ¿Cómo andan con la cursada? Está complicando. Complicado, ¿no? Sí, ahora se está haciendo el cuello botella, que es mucho de todos lados. No afloja los conocimientos. Pero bueno, es el momento donde tienen que estudiar. ¿Qué vamos a hacer? Es mejor ahora que después. Bueno, ¿cómo andan con recurso extraordinario? ¿Lo van entendiendo? ¿Les parece sencillo? Bien. Listo. Terminamos acá. Aquí está todo tan claro. A ver. Nuestra amiga Julieta Blanco. ¿Cómo va? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bien, bien. Dígame, por favor, cuáles son los requisitos propios del recurso extraordinario federal. Sentencia definitiva. Ahora se acuerdo. Sentencia definitiva. Y ahí Tres la que sean quedé. esenciales. Tres que sean esenciales. Sentencia definitiva. ¿Qué es lo que tiene que haber siempre? No me acuerdo. Cuestión federal. Ah, una cuestión federal, tenés razón, sí. ¿Sentencia definitiva de quién? ¿De un juez de primera instancia? Emanada del Del Tribunal Superior. Superior Tribunal de la Causa. Correcto. Esos son los tres esenciales. Después hay dos más que tienen que ver con una resolución contraria a ese derecho federal invocado, ¿se acuerdan? Y que haya una relación directa e inmediata entre lo resuelto y el derecho federal. Pero las tres principales son esas, que son propios, los requisitos propios. Cuestión federal, sentencia definitiva, emanada del Superior Tribunal de la Causa. ¿Por qué pregunta esto, doctor? Porque vamos a ver que ahora, nosotros, la cuestión federal, ¿dónde sabíamos? ¿Dónde estaba la cuestión federal? ¿En qué normativa? Que nosotros dijimos, lean este artículo, qué sé yo. ¿De dónde surgía? ¿Dónde surge? La ley Artículo 48. 14 De la del ley 48. 48. Claro, artículo 14 de la ley 48. Ahí establecía concretamente cuáles eran los supuestos de acceder, los supuestos que se dan para poder acceder a la Corte. Es decir, recuerden que es un instrumento o una herramienta del recurso extraordinario federal, por el cual la Corte se vale para aplicar el 31 de la Constitución Nacional, es decir, la supremacía de la Constitución y de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Eso es lo que habíamos dicho, ¿de acuerdo? Había requisitos comunes de los recursos extraordinarios, de los recursos, requisitos propios del recurso extraordinario federal, de los cuales tres son los que les dije, y los requisitos formales, en cuanto al plazo de interposición, la invocación oportuna, mantenimiento en todas las instancias, el tema de, volviendo un poquito para atrás, la acordada 4 del 2007 y demás, bueno, pero volviendo a los requisitos propios, el tema de cuestión federal, la clasificación, cuestión federal simple, cuestión federal compleja, la misma que es directa o indirecta, hay derecho federal involucrado, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Sí, ¿no? Más o menos se acuerdan. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora nosotros vamos a ver, es decir, lo que nosotros
nosotros vimos es el recurso extraordinario federal propiamente dicho, el que contempla la ley, para lo cual está pensado, artículo 48, el artículo 14 de la ley 48. Cuestión federal, derecho federal involucrado. Ese es el ámbito normal. Se va por cuestiones de derecho y por cuestiones de derecho federal a la Corte, conforme lo establece el 116 de la Constitución Nacional. No vas por cualquier cuestión a la Corte, en principio. Entonces ustedes van a poner recurso extraordinario federal, pum, flechita para arriba, ámbito normal, artículo 14, ley 48. Y van a hacer una flechita para abajo y van a poner ámbito excepcional y van a ver ahí sentencia arbitraria, gravedad institucional, recurso extraordinario federal por salto de distancia. 3 puntitos van a poner. ¿Por qué digo esto? Porque van a ver que en esos 3 supuestos donde resuelve la Corte, no se exige algo o no hay algo de todo lo que vimos arriba. Nosotros cuando vimos el recurso extraordinario federal propiamente dicho, en su ámbito natural, vimos cuestión federal que hace al derecho federal, vimos todo lo que les dije, los requisitos recién, etc. Bueno, van a ver que en estos supuestos hay algo que no se da. Y que esta excepcionalidad trajo una contracara, que es que se llenen los anaqueles de la Corte con casos para resolver. El mismo problema le pasó a la Corte de Estados Unidos, antes del Bill of Rights. Ustedes si siguen el programa, nosotros llegamos, bolilla 12, a ver, recurso extraordinario de inconstitucionalidad, concepto, procedencia, requisitos comunes propios y formales, plazo, sustanciación, sentencia confirmatoria y revocatoria, que más o menos se lo expliqué, con la diferencia que hay en la Corte de provincia, pero es muy sencillo, y ahí arranca el tema de la doctrina de la arbitrariedad y gravedad institucional, normativa y técnica. Bien. Estoy tocando acá para... Bien. Bueno, ¿qué es esto de la arbitrariedad? Dijimos, ámbito natural, artículo 14 de la ley 48. Cuestión federal, derecho federal involucrado. Ahora bien, nosotros sabemos que hay fallos de la Corte que hablan sobre cuestiones de derecho común, cuestiones de derecho procesal, cuestiones de hecho, cuestiones de prueba. Entonces ustedes me van a decir, pero doctor, ¿a través de qué llegaron ahí esos casos a la Corte? ¿Qué se utilizó? ¿Qué herramienta? Un recurso extraordinario federal. No, pero espere, el recurso extraordinario federal tiene que cumplir, tiene que ser los supuestos del artículo 14, cuestiones de derecho y de derecho federal encima. Bueno, la jurisprudencia de la Corte, la doctrina de la Corte, empezó a crear estas figuras que permitían acceder a la Corte, aunque no existieran algunos de los requisitos que nosotros vimos anteriormente. Lo primero que vamos a ver es la doctrina de la arbitrariedad. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa arbitrariedad? Debe ser algo irrazonable, algo que no tiene fundamento o sustento, que se decidió sin ningún tipo de... Si ustedes... Exactamente, es muy parecido a lo que dice Osorio. Osorio en el diccionario de ciencias jurídicas, cuando define la arbitrariedad, dice que es el acto o conducta o proceder contrario a lo justo, a lo razonable o a lo legal, inspirados solo por la voluntad, el capricho o un propósito maligno, cuando lo define. Entonces, si nosotros empezamos a ver esto, bueno, arbitrariedad es contrario a lo justo, a lo razonable. Es decir, si estoy hablando de una sentencia arbitraria, estoy pensando que hay un fallo que es irrazonable, que es injusto, que está basado en el capricho del juez. Ahí ya me estoy adentrando un poco a lo que es el concepto. Estas sentencias
arbitrarias, la han definido muchos autores, pero lo que ustedes tienen que ver es la casuística. ¿Cuál es el antecedente más remoto? Hay uno que tiene que ver con la sucesión de Urquiza, pero el que arrancó hablando de sentencia arbitraria es un fallo que es Rey con Rocha, del año 1909, en donde la Corte lo que dice es, cuando se expresa sobre el concepto de sentencia arbitraria, es como que arrancó ahí a hablar de sentencia arbitraria a la Corte y cada vez que hubo un fallo sobre sentencia arbitraria le agregó alguna cosita. Dice que la Corte estableció que el requisito constitucional de que nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una sentencia fundada en ley, da lugar a recursos a esta Corte en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovista de todo apoyo legal, fundado tan solo en la voluntad de los jueces, etc. Fíjense que ahí da y empieza a manejar el concepto de sentencia arbitraria, fundado en la voluntad de los jueces, etc. Esta sentencia arbitraria se la da a entender como una sentencia anómala, irregular, inconstitucional, pero ¿cómo la definimos a la sentencia arbitraria? La sentencia arbitraria puede ser definida, hay dos autores que yo sigo para esto. Uno es Genaro Carrió, para mí el mejorcito, y el otro es Sagüez. También está Rojas, pero los demás autores es como que lo van citando estos dos. También tienen a Linares Quintana, a Bianchi, pero estos dos son los más interesantes. Esta sentencia arbitraria, anómala, irregular, inconstitucional, ¿cómo la podemos definir? Vamos primero al concepto. Lo vamos a definir. Para Carrió, dice que es una sentencia arbitraria, no satisface los requisitos del debido proceso adjetivo, porque no es en verdad una sentencia en los términos de la Constitución. Rojas profundiza este concepto, siguiendo siempre a Carrió, y dice que Carrió sostuvo que una sentencia podía ser catalogada de arbitraria cuando violentaba un pedestal básico que estaba constituido por tres líneas: la violación del derecho a propiedad, la violación al debido proceso legal y la violación a un adecuado servicio de administración de justicia. El otro, que la define, y de manera muy cortita y al pie, es Sagüez, y dice que sentencia arbitraria es una sentencia que no deriva razonablemente del derecho en vigor, dice Sagüez. Y lo resume así: en efecto, la sentencia arbitraria es el fallo que no especifica razonablemente el derecho vigente. Es decir, que no fluye sensatamente de él. La irrazonabilidad de la sentencia arbitraria puede ocurrir porque no aplique la ley, o también porque vaya expresamente contra la norma, porque la interprete inadecuadamente, porque brinda soluciones injustas o inequitativas, porque no asegure la verdad objetiva, contravenga leyes de la lógica, de la experiencia, lesiona un adecuado servicio de justicia o correcto entendimiento. Esos son conceptos que ustedes pueden sacar de donde quieran. ¿Hay un concepto? No hay un concepto. Entonces, ¿cómo yo sé cuando una sentencia es arbitraria? Porque tengo que estar a la casuística de la Corte. La Corte, desde el año 1909, viene hablando en qué supuestos hay sentencia arbitraria. Y eso llevó a que los doctrinarios establezcan una serie de causales. Si ustedes están ante una de esas causales, van a saber que pueden estar en presencia de una sentencia arbitraria. Vamos a seguir dos clasificaciones. Una es de Carrió, la otra es de Sagüez. Yo, si quieren, después les subo al Classroom las dos clasificaciones que están en el libro de Sagüez para que ustedes la tengan. Y van a ver que más o menos dicen lo mismo. Carrió, que es el que la más desarrolló, ve 13 causales de sentencia arbitraria. Sagüez la va a dividir en tres grupos.
yo no sé si ustedes, yo se los voy a decir, pero capaz que ustedes no lo van a poder organizar, pero después les voy a mandar el PDF. Es muy cortito, son 2 páginas, así que no tengan miedo si no lo captan ahora, después lo van a poder captar cuando les mande la clasificación. Vamos a arrancar por Genaro Carrió. Recuerden, sentencia arbitraria es una sentencia que no deriva del derecho vigente, que no es sentencia de acuerdo a los términos de la Constitución. Siempre recuerden ese supuesto. Entonces hay algo en la sentencia que está mal. ¿Está? Genaro Carrió hace de este lado pone 3 grupos. Grupo A, grupo B, grupo C. En el grupo A establece los supuestos o las causales que hacen al objeto o tema de la decisión. Y ahí mete 2 causales. Entonces, el primer grupo es a los que hacen al objeto o tema de la decisión. Y hay 2 causales. La primera de ellas son las sentencias que omiten considerar y resolver cuestiones planteadas en la litis, o que resuelven cuestiones no planteadas en la litis. ¿A qué le suena esto? ¿Sentencias? Incongruentes. Hay una violación al principio de congruencia. O no me resuelven cuestiones, todas las cuestiones planteadas, sino algunas, o me resuelven cuestiones no planteadas. ¿Se acuerdan? Infrapetita, extrapetita. ¿Se acuerdan de esos supuestos? Si estamos ante un supuesto así, es un supuesto de sentencia arbitraria. Primer grupo, dijimos, son estos que hacen al objeto de la decisión. El segundo grupo, que va de este lado, hace a las causales que apuntan a los fundamentos de la decisión. Y este grupo del medio, dijimos, primer grupo, hay 2 supuestos, sentencias incongruentes. Este segundo grupo que apuntan a los fundamentos, hay 3 subgrupos. El primero habla de arbitrariedad normativa. El segundo habla de arbitrariedad fáctica. Y el tercero habla de esa arbitrariedad normativa o fáctica o del tránsito de ellas a la decisión. En el primer grupo están contempladas, esta arbitrariedad normativa, están contempladas una serie de sentencias que él considera que son arbitrarias, que son las sentencias dictadas por los jueces que se irrogan facultades de legisladores. Es cuando el juez me resuelve una cuestión no aplicando la ley, sino creando él una ley. Por más que la ley que crea el juez en su sentencia es una ley concreta, ustedes saben bien el concepto de sentencia, acá estamos viendo que él no aplica la ley, sino que se endilga característica de legislador. Y ustedes me pueden decir, ¿y qué supuesto, doctor, pueden llegar a hacer una cosa así? Bueno, acá hay algunos supuestos en Mar del Plata que tienen que ver con el procedimiento en la parte probatoria, donde hay algún tribunal. Ustedes vieron ya prueba pericial. La prueba pericial, saben que quien ofrece la prueba, además, dice cuál es el perito, la especialidad, y determina los puntos de pericia. Si vos ofrecés la prueba, tenés que pagar el anticipo para gastos. La otra se puede oponer, puede ofrecer también el medio de prueba, o puede desinteresarse. Entonces, quien ofrece la prueba paga el anticipo para gastos. Hay algunos supuestos en los cuales vos ofrecés prueba, pero no pagás anticipo para gastos. Por ejemplo, en el caso de sujetos vulnerables, trabajador, consumidor, que tienen beneficio de gratuidad. ¿No es cierto? ¿Está? Bien. Hay algunos juzgados y tribunales que, y les digo porque me pasó a mí, debo haber sido uno de los primeros, ofrece la prueba pericial la parte actora, trabajador, en un proceso laboral. Yo estoy desinteresado de la prueba. ¿Saben lo que hace el tribunal? Me dice, bueno, mire, como el trabajador tiene beneficio de gratuidad, el anticipo para gasto lo tiene que pagar la demandada. ¿Qué? Le dije yo, ¿por qué? Si yo no pedí la prueba. Tiene que pagarlo la demandada, y en el caso de que no lo pague, ¿cuál es el apercibimiento? Que no se haga la pericia si yo no la pedí. Me aplicaron las 30. Entonces, en
qué parte del código se resuelve eso? En ninguna. Que yo sepa, en ninguna. Para mí, esa resolución, el órgano jurisdiccional lo que hizo fue arroparse con ropas del legislador. Y yo puedo atacar eso diciendo, me estás creando derecho, una norma general. No me estás aplicando la ley general para un caso específico y me creas la norma individual con la sentencia. ¿Se entiende el supuesto? Porque uno dice, ¿en qué momento? Bueno, ahí tienen un supuesto. Cómo el juez resuelve algo que la ley no dice nada, pero además y va en contra de lo que establece. Si quien ofrece la prueba tiene que pagar el anticipo para gastos. ¿Se entendió ese supuesto? ¿Sí o no? Dígame así o dígame así. Sí. ¿Se entendió? Bien. Dijimos. Este segundo grupo son las causales que hacen al fundamento de la decisión, dividido en 3 subgrupos. El primero habla de la arbitrariedad normativa. El primer supuesto, dijimos, es esto, sentencias en donde los jueces se arrogan facultades del legislador. El segundo supuesto de este primer subgrupo es cuando esa sentencia prescinde del texto legal, no aplica la ley. O cuando, el tercer supuesto es cuando esa sentencia aplica derecho derogado o derecho no vigente. En el segundo grupo, de que el medio, de estos del medio, está la arbitrariedad fáctica. Y cuando ustedes hablan de arbitrariedad fáctica, tienen que apuntar o pensar siempre a cuestiones de derecho o de prueba. Acá las causales que veo, los supuestos de sentencia arbitraria que ve Carrió, son aquellas sentencias que prescinden de prueba decisiva que existe en el expediente, aquellas sentencias que invocan prueba inexistente, o aquellas sentencias que se contradicen con las constancias de autos. Reitero, estas clasificaciones que hace este doctrinario, Genaro Carrió, tienen que ver con todos los fallos de corte que él viene leyendo, o que habría leído en su momento, y las va clasificando. Entonces, si ustedes ven que en la resolución no hacen lugar a una prueba decisiva, o no se expiden sobre una prueba, o prescinde de una prueba pericial, saben que esa sentencia puede ser atacada el día de mañana, en el momento procesal oportuno, como una sentencia arbitraria. ¿Está? Entonces teníamos el primer supuesto de acá, con los 2 supuestos de incongruencia, el segundo supuesto con los 3 subgrupos, el primero, arbitrariedad normativa, lo dijimos, el segundo, arbitrariedad fáctica, lo acabamos de decir, y el tercer grupo, del grupo del medio, es la arbitrariedad relativa a, dijimos, estas causales normativas o de fundamento o el tránsito de ellos a la conclusión. Y acá vemos 3 supuestos de sentencia arbitraria. Las sentencias arbitrarias que tienen un fundamento aparente, hay una aplicación dogmática que hace ver el fundamento aparente cuando realmente es una sentencia infundada. Las sentencias que incurren en un excesivo ritual manifiesto o en un excesivo ritual, por ejemplo, la sentencia que ordena se tenga por no presentado la contestación de demanda electrónica porque no adjuntó tal cosa. ¿Se acuerdan que nosotros lo habíamos visto? Porque dentro de las 24 horas no llevó la prueba documental en soporte papel. O la parte actora, que inició la demanda y no llevaba en su momento la prueba documental dentro de las 24 horas. Y de acuerdo a la acordada se lo tenía por no presentado el escrito, que dijimos qué exceso, ¿no? Qué exceso ritual. Bueno, eso sería un supuesto. Y el tercer supuesto de este tercer grupo del medio tiene que ver con las sentencias autocontradictorias. Cuando hay una contradicción entre lo producido, los considerando demás y lo resuelto por el juez. Dijimos, primer subgrupo con los 2 supuestos, primer grupo con los 2 supuestos, segundo grupo con estos 3 subgrupos que cada cual tenía su cantidad de sentencias arbitrarias,
Y un tercer grupo, que es el último, que tiene que ver, son las causales concernientes a los efectos de la decisión, y tiene que ver con aquellos fallos que tienden a dejar sin efecto fallos anteriores, es decir, que violan el principio de preclusión y de cosa juzgada. Esa es la clasificación que hace Genaro Carrió. Compleja, ustedes van a ver que cuando la estudien, lo único que tienen que hacer es dividir los grupos cuando lean el material que les voy a dar, insisto, dos carillas, 2 páginas, no es, porque les voy a dar justo la parte resumida, pero es muy sencillo saberlo. Esta, la que viene, la de Sagües, es mucho más simple. ¿Por qué es mucho más simple? Porque directamente la clasificación la divide en 3 grupos. Profesor, ¿podría repetir el tercer supuesto de arbitrariedad fáctica? El tercer supuesto tiene que ver, de Genaro Carrió, tiene que ver con las causales que hacen a los efectos de la decisión, y son aquellas sentencias arbitrarias que lo que hacen es sacarle efecto o dejar sin efecto a fallos anteriores. Y dijimos que en realidad estarían violando acá lo que era el principio de preclusión o de cosa juzgada. Está principalmente de cosa juzgada. Si yo tengo una sentencia que deja sin efecto un fallo anterior que era cosa juzgada, estaríamos en un supuesto, en principio, de sentencia arbitraria, con las excepciones que ustedes saben. Cabe la posibilidad de la revisión de cosa juzgada irrita fraudulenta y todo lo demás. Pero en principio, ese sería un supuesto. Dijimos, la clasificación que hace Sagües es mucho más sencilla y habla de 3 grupos: arbitrariedad normativa, arbitrariedad fáctica y arbitrariedad concurrente. La arbitrariedad normativa para Sagües son aquellas sentencias que no son una derivación razonada del derecho en vigor. No son una derivación razonada o razonable del derecho en vigor. Y tenemos estos supuestos: sentencias infundadas o inadecuadamente fundadas, sentencias con un exceso ritual, sentencias incongruentes, sentencias que afectan a la preclusión o la cosa juzgadas, y las sentencias autocontradictorias. Ese es el primer subgrupo. El segundo subgrupo, o es el segundo grupo, es la arbitrariedad fáctica. ¿Y qué se engloba acá? Y acá se engloban todos los pronunciamientos que no hacen una evaluación idónea y adecuada ni de los hechos ni de la prueba. Todos los supuestos que ustedes quieran. Y el tercer grupo es la arbitrariedad concurrente, que en realidad lo que hace es englobar arbitrariedades normativas, es decir, concurren uno o más arbitrariedades normativas y fácticas. Como verán, es mucho más sencillo que el de Genaro Carrió, aunque es mucho más difícil explicar Genaro Carrió sin un pizarrón que con esto. Pero bueno, ya les digo, tengan en cuenta que esto después les voy a mandar el material, y con una simple lectura lo van a poder sacar mucho más sencillo. Entonces, recurso extraordinario federal. Ámbito natural, artículo 14 de la ley 48. Supuestos de derecho federal. Ámbito excepcional, el primer ámbito excepcional que vemos es sentencia arbitraria. Y entonces, doctor, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Qué es lo que no tiene esta sentencia o esta... si yo en una sentencia arbitraria puedo ver cuestiones, es decir, la Corte se ha pedido sobre cuestiones de derecho común, sí. Y sobre derecho procesal, sí, dijimos que sí, sí, sí. Y sobre hechos y pruebas, sí, también. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en realidad, a través del recurso extraordinario por sentencia arbitraria,
llegan a la Corte cuestiones que no deberían llegar, porque no son derecho federal. ¿Y por qué llegan a la Corte, doctor? Porque la existencia de una sentencia arbitraria, que es esta sentencia inconstitucional, que no es una derivación razonada del derecho en vigor, que es esta sentencia anómala, que no respeta el concepto, que no es sentencia en los términos del artículo 31, en los términos de la Constitución, transforma la cuestión en cuestión federal. Por más que se hable de derecho común, de derecho procesal, de cuestiones de hecho, de cuestiones de prueba, si la sentencia es arbitraria, transforma esa cuestión en cuestión federal. Por eso se puede llegar a la Corte a través del recurso extraordinario, por sentencia arbitraria. ¿Se entendió esto que dije? ¿Sí? Bien, entonces, recurso extraordinario federal, artículo 14, ley 48, lo voy a decir hasta que me canse. Cuestión de derecho federal. Bueno, el primer supuesto que vimos que escapa a eso, cuestiones que hablan de cualquier cosa que no es derecho federal, pero se transforma en cuestión federal porque la sentencia esa y no es una sentencia en los términos de la Constitución. Bien, primer supuesto que la Corte ha creado pretorianamente. Segundo supuesto que la Corte ha creado pretorianamente tiene que ver con el concepto de gravedad institucional. ¿Qué es esto de gravedad institucional? ¿Y por qué? El primer caso fue en el año 1960 con el caso Jorge Antonio. Ya fíjense que la Corte, es decir, ustedes piensen esto, la Corte dice, bueno, yo voy a garantizar la supremacía de la Constitución Nacional, es decir, que se aplique el 31, Constitución Nacional, derechos humanos de tratados internacionales de derechos humanos. Yo me voy a dedicar a que tenga supremacía esta Carta Magna. Lleguen a mí a través de vía originaria o a través de apelación, a través del recurso extraordinario federal. Bien, perfecto. Regulado únicamente el supuesto del artículo 34. Bien, ya en el año 1909 dice, bueno, está bien, estas sentencias, a partir del año 1909, estas sentencias, si bien no estamos hablando de derecho federal, igual pueden llegar a mí porque quiero resolver. Y arranca el concepto de sentencia arbitraria. Y a partir de 1960, arranca el concepto de gravedad institucional a partir del caso Jorge Antonio. ¿Qué dice el caso Jorge Antonio? Era una interdicción del año 1950 y pico, un tipo que estaba interdicto. Los abogados de él piden la restitución de 6 automotores y 2 embarcaciones porque estaban en un lugar que no se usaban y se estaban deteriorando. El juez de primera instancia le dice no, apela a Jorge Antonio, la Cámara revoca y dice sí, está bien, se los entrego, aquí tienen, muchachos. Vaya. En esa época, a través de un decreto ley, había una comisión liquidadora. Cuando le entregan eso al interdicto, aparece la comisión liquidadora e interpone un recurso contra el fallo de Cámara. ¿Para ir a dónde? A la Corte. A través de un recurso de nulidad, etc. La Cámara revoca y ¿qué dice? No, mire, usted no ha acreditado la personería como la tiene que acreditar. Cuando se van en queja y le dan traslado al Procurador General, Lascano dice, mire, no acreditó la investidura que dice, ¿no?, de la comisión liquidadora, la persona que se presenta, pero además no es sentencia definitiva. Entonces, si no es sentencia definitiva, no se cumple uno de los requisitos propios del recurso extraordinario federal, por lo tanto no tiene que ir a Corte. Y Corte acepta el recurso. Y manifiesta que hay gravedad institucional. Espere, ¿cómo es? Acepta, pero no se daba uno de los requisitos que era sentencia definitiva, correcto, y además era una cuestión procesal, correcto, e igual llega a la Corte, igual llega a la Corte. ¿Por qué? Porque la gravedad institucional es una llave que te abre puertas. ¿Para qué? Para acceder a la Corte. ¿Y qué dice la Corte? Que
la falta de este requisito de sentencia definitiva o cuestiones o aspectos procesales no pueden frustrar nunca el control de constitucionalidad que hace la Corte cuando hay gravedad institucional. ¿Y cuando hay gravedad institucional? Cuando esto excede el interés de las partes y puede afectar a toda la comunidad. Está en la gravedad que pone en jaque los pilares básicos del sistema. Y van a ver que también es un concepto que se desarrolla en el recurso extraordinario federal por salto distancia. Gravedad institucional. Entonces, en el primer supuesto, sentencia arbitraria, vemos que llegan a corte causas que no son de derecho federal, pero que la Corte las transforma en derecho federal y las trata, porque son sentencias arbitrarias. En el segundo supuesto, vemos que no se dan requisitos, por ejemplo, el de sentencia definitiva, o que hay aspectos procesales que impedirían llegar a corte. Sin embargo, la Corte los acepta y los resuelve porque la gravedad institucional hace ver de que hay un interés que excede el interés de las partes y afecta a la comunidad toda. A la comunidad le interesa que esto se resuelva, o si yo no lo resuelvo, se puede afectar a la comunidad. Por eso salto esos aspectos o esas frustraciones procesales para resolver el tema. ¿Y para qué se ha utilizado el recurso extraordinario de gravedad institucional o de interés institucional? Por ejemplo, para revisar sentencias no definitivas, uno de los supuestos, para superar el cumplimiento o la falta de cumplimiento de cuestiones formales, por ejemplo, la oportuna invocación o el mantenimiento en toda la instancia. Fíjense ustedes que hoy en día la Corte con lupa lo mira, pero con lupa lo mira, no solamente los recursos extraordinarios federales, sino las quejas por denegatoria de los recursos extraordinarios federales. Ahora bien, si ustedes le ponen el condimento de que esto puede exceder el interés de las partes, la Corte puede llegar a abocarse y entender el tema. Fíjense que están revisando cuestiones procesales, cuestiones de prueba, de hecho, en un momento hasta como que se mezcla con el concepto de sentencia arbitraria, porque la Corte fue desarrollando. ¿Qué está diciendo la Corte? Bueno, este caso no lo puedo dejar pasar por alto, porque no cumple un tema procesal, o porque no es una sentencia definitiva. Yo tengo que entender en el tema, porque tengo que resolver esto, porque detrás vamos a ver que se empieza a hablar de algo que tiene que ver con la trascendencia del recurso. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Este concepto de gravedad institucional, dijimos, la Corte trata sentencias no definitivas o hace la vista gorda a ciertos aspectos procesales, y siguió avanzando la jurisprudencia de la Corte. Y en el año 1990 estaba el ministro del Interior de Menem, que era Dromi, que impulsó lo que fue privatización de Aerolíneas Argentinas. La Corte es el primer supuesto que resuelve con la aplicación del tercer voy a repetir, el tercer supuesto del recurso extraordinario federal, que es por salto de distancia. ¿Qué es lo que no se cumple en el recurso extraordinario federal por salto de distancia? En principio, que la resolución que yo ataco no emana del superior tribunal de la causa. Pero por un tema de urgencia, la Corte se aboca al caso. Este primer caso que ven es el de Aerolíneas Argentinas, el cual sabemos cómo resolvió la Corte en su momento. Se privatizó Aerolíneas Argentinas. Después hubo un par de casos más y quedó todo anecdótico y demás, hasta el caso de Clarín, del año 2009-2010, con la ley de medios audiovisuales que impulsó el kirchnerismo, por el tema del monopolio de los medios de comunicación y demás.
Clarín acciona, interpone un amparo, pide una medida cautelar respecto del artículo 66, y en realidad ahí empieza a elaborarse y se incorpora al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación nuevamente la figura, como pasaba en los 90, del recurso extraordinario por salto de distancia, que se ven en los artículos 257 bis y 257 ter del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué es lo que dice el artículo 257 bis? El artículo 257 bis dice: procederá el recurso extraordinario ante la Corte Suprema prescindiendo del recaudo del Tribunal Superior en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional. Ya me está repitiendo un concepto que venía manejando y elaborando jurisprudencialmente la Corte desde el año 1960, desde el caso o el fallo Jorge Antonio. Dice: cuya solución definitiva y expedita sea necesaria y que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior. Y el segundo párrafo da el concepto de gravedad institucional e indica que existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa. Lo mismo que venía diciendo a partir de Jorge Antonio, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales por ella incorporados. Da el concepto. Y dice: la Corte habilitará la instancia con alcance restringido y de marcada excepcionalidad, y solo serán susceptibles de recurso extraordinario por salto de instancias las sentencias definitivas de primera instancia, las resoluciones equiparables a ella en sus efectos, y aquellas dictadas a título de medidas cautelares. Evidentemente esto era por el tema de la acción de Clarín. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Fue incorporado en el Código de Rito Nacional y no se tiene que cumplir el recaudo formal o el recaudo propio, requisito propio, del Superior Tribunal de la causa. ¿Cuáles son las resoluciones que pueden ser atacadas? Sentencia definitiva de primera instancia, la equiparable a tal o las medidas cautelares. Esto no se aplica para los temas penales. ¿Está? Gravedad institucional. Excede el derecho, el interés de las partes. Ponen en jaque el sistema republicano o afectan derechos y garantías contenidos en la Constitución Nacional o en los tratados internacionales. Tema de urgencia, no por cualquier tema. Tema de urgencia. Es decir, recurso extraordinario federal, ley 48, artículo 14, muchachos, la Corte va a entender en estos supuestos, cuestión federal, derecho federal, esto que está acá. Bien, 1909, bueno, está bien. Entendamos también en este tipo de supuestos, no es derecho federal, pero la sentencia no puede estar así. No, es una sentencia arbitraria. Bueno, está bien. Guarda, que por más que no me cumpla con los requisitos, yo también puedo entender, porque la verdad es que hay gravedad institucional, es decir, esto puede afectar a la comunidad, gravedad institucional. ¿Y saben qué? No me hagan todo el caminito, primera instancia, cámara. Si el tema es complejo, vengan directamente, salto de distancia. Fíjense cómo fue abriendo a través de los años, con conceptos que a veces se mezclan o se complementan, sentencia arbitraria, gravedad institucional, salto de distancia, y la Corte se fue abocando. La idea que está detrás de todo esto es justamente la idea que si falta, te lo rechazan por más que se dé todos los requisitos, que es la trascendencia. Fíjense cómo la Corte se abocó a casos que no tendría que haber llegado, pero vio que eran trascendentes. Y fíjense, cuando veamos el certiorario ahora, cómo la Corte, por más que se cumplan todos los requisitos,
propio, formal, hiciste todo bien, te dice que no, porque no hay trascendencia. Entonces, este requisito van a ver lo importante que es. ¿Cómo es el trámite respecto del recurso extraordinario por salto de instancia? Está en el 257 ter y establece el trámite y los efectos, y dice que el recurso extraordinario por salto de instancia deberá interponerse directamente ante la Corte, se interpone directamente ante la Corte, mediante escrito fundado y autónomo dentro del plazo de 10 días de notificada la resolución que ustedes quieren atacar. La Corte Suprema podrá rechazar recursos y más trámites si no se observar en prima facie los requisitos para su procedencia, en cuyo caso procederá la causa según su estado y por el procedimiento que corresponda. El auto por el cual el otro tribunal declare admisible el recurso tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida, del escrito presentado se dará traslado a la otra parte plazo 5 días, se va a notificar personalmente o por cédula, etc. Contestado el traslado, vencido el plazo para hacerlo, la Corte decidirá sobre la procedencia del recurso. Si lo estimare necesario, para mejor proveer, podrá requerir el tribunal contra cuya resolución se haya aducido el mismo la remisión del expediente en forma urgente. ¿Les suena algún caso que hayan resuelto así últimamente? A ver si están en tema. El de los jueces, Bruglia, Bertuzzi, Castelli. El de los jueces y la designación de los jueces. Que la Corte lo que hizo fue incorporarlo. Vengan acá, muchachos, porque esto se da en los recaudos formales. ¿Se entiende el recurso extraordinario federal pensado originariamente para acceder a Corte por ciertos temas, pero que después la Corte fue ampliando porque era necesario que se expidiera sobre otras cosas? Y ven cómo hay ciertas causas que sin cumplir con los requisitos igual llegaron y fueron resueltas por la Corte, y ni siquiera por hacer todo el camino, sino que se abocaron directamente. ¿Se dan cuenta cómo abrió el juego la Corte? Cómo del concepto originario del artículo 14 nos abrió el juego para un montón de cosas. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Bueno, eso trajo un problemilla, que es que se llene la Corte de causas, porque lo que hicimos nosotros es todo es sentencia arbitraria, todo es gravedad institucional, todo es rápido y todo lo llenamos. Entonces, le pasó lo mismo que le pasó a la Corte de Estados Unidos hace muchísimos años atrás, ya 100 y pico años atrás, que es que no podían lograr, porque estaban acumulados de trabajo, y cualquier causa llegaba, porque cualquier causa tenía sentencia arbitraria, porque nos dan un poquito así, y le encontramos la vuelta. Y eso trajo como consecuencia, es decir, lo que hizo la Corte fue, esta era la canilla, tenía que abrir hasta acá, lo que hizo fue abrirla toda, y se inundó, porque la canilla lo que hizo fue abrir el grifo y se inundó, y lo que es el ámbito natural, artículo 14, pasó a ser las pocas causas que llegan a la Corte que deberían llegar. Y lo que es el ámbito excepcional, sentencia arbitraria, gravedad institucional, es el 70-80% de las causas que llegan a la Corte. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Corte? Yo no puedo tratar todo, muchachos. Y aplicó un sistema que es el sistema americano del certiorari, que es el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El artículo 280, en su primer párrafo, dice: cuando la Corte conociere por recurso extraordinario, la recepción de la causa implicará el llamamiento de autos. La Corte, según su sana discreción y con la sola invocación de la norma, o de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario por falta de agravio federal suficiente, ya hablamos de suficiencia, o cuando las cuestiones planteadas resulten insustanciables o carentes de trascendencia. Insuficiencia, insustanciales, intrascendentes. Fíjense qué es lo que vimos hasta ahora. Vimos el recurso extraordinario federal como mecanismo para llegar a la Corte y que la Corte pueda desempeñar su función de guardiana de la Constitución y garantizar la supremacía de la Constitución por sobre todo.
vimos cuáles son los requisitos que nosotros tenemos que cumplir para llegar a la Corte. Vimos cómo la Corte empezó a incorporar otro tipo de fallos para resolver, por más que no cumplan con los requisitos. Vimos que tampoco decían, bueno, no es necesario que cumplan con estos requisitos específicos, propios. Cómo revisaban cuestiones procesales. Pero hay algo que se va incorporando, que es la trascendencia. Y yo me animo a decir que por la trascendencia, la Corte trató temas que no debería haber tratado y no trata temas que debería tratar. Es tan importante el requisito este de la trascendencia que es el que te define la suerte del recurso. Capaz que no cumpliste con todo, te lo trata la Corte. Capaz que cumpliste con todo y no te lo trata porque no es trascendente. ¿Y cuándo es trascendente? ¿Cuándo es suficiente? Causas de la Corte. Ahí tienen que estar a la casuística de la Corte, ante el caso similar que haya dicho, esto es trascendente, esto es suficiente, a esto me interesa, sí te digo. Porque si no, con la sola invocación de la norma, artículo 280, la Corte te lo rechaza. Y te dice no, y no te explican nada. No es trascendente. Sí, pero ¿por qué no es trascendente? No es trascendente. Ustedes vieron el procedimiento como era del recurso extraordinario. Te notifican de la resolución, el organismo respectivo te notifica la resolución, tenés 10 días para interponer el recurso, los recaudos formales, dentro de los recaudos formales cumplir con la acordada 4 del 2007, plazo 10 días por escrito, se da traslado a la otra parte, se contesta, el órgano jurisdiccional que dictó la resolución atacada, que es el que recibe el recurso, se expide sobre la admisibilidad y de ahí se va a Corte, que hace el otro examen de admisibilidad. Ahora, si el órgano inferior a la Corte dice que es inadmisible, a mí me queda una vía, como me quedaba en todos los recursos en los cuales me decían no, que es la queja. Recurso de queja por denegación del recurso extraordinario federal. Artículo 285, 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y acordada 4 del 2007 a partir del que habla del reglamento de los escritos judiciales a partir del artículo 4. Porque también va la carilla lo mismo que en el recurso extraordinario. La carilla no, ¿cómo se llama? La carátula y demás. Y te dicen qué es lo que tenés que presentar y demás. El artículo 285 establece la posibilidad de acceder a Corte plazo 5 días, porque él se remite al artículo 282, es decir, 5 días de que te fue denegado, fue declarado inadmisible, recurrís directamente a la Corte, presentás el escrito directamente ante la Corte, y tenés que cumplir con la acordada 4 del 2007. Dijimos que a partir del artículo 4 te establece qué es lo que tiene que contener este recurso extraordinario. Y lo aplican punto por punto. Lo mismo que la acordada 4 para el recurso extraordinario federal, punto por punto, para la queja también. Porque no cumplís con uno y te lo rechazan. Dice que el recurso de queja por denegación de recurso extraordinario deberá interponerse mediante escrito, una extensión no mayor a 10 páginas, 26 renglones por página. Contendrá la carátula, lo que dije recién, aparte, la mención del organismo, juez, tribunal, las fechas, los antecedentes, todo lo mismo que vimos en los supuestos de queja, las copias respectivas. Recuerden que el recurso se tiene que valer a sí mismo, porque la Corte no te pide el expediente, sino que con el recurso de queja arma un pequeño expediente y evalúa si fue bien o mal denegado el recurso. Pero acá hay que cumplir con un recaudo formal importante en la queja, que es el depósito. Hay un depósito previo, que lo van a ver en el 286 del Código Procesal, que establece que se debe depositar
un monto. Van a ver que en la letra del código dice 900.000 pesos, no es 900.000 pesos de ahora, ¿eh? No, eso se va actualizando año a año. Yo la última que tengo es del año 2020, que eran 100.000 pesos el monto del depósito que se debería realizar para acceder por queja a la Corte de Nación. Fíjense que no se paga depósito en el recurso extraordinario federal, pero sí se paga un depósito en el caso de la queja. ¿Se entendió esto? ¿No se entendió? Estoy a las preguntas que ustedes quieran hacer. El tema de la clasificación y Sagüez, ahí se complicó un poco, pero Sí, el resto sí. y se complica porque no tengo el pizarrón, Martín. Con el pizarrón era mucho más sencillo. No tengo el pizarrón, no comparto pantalla porque la verdad que no la comparto. Porque a veces a mí no me gusta mucho ni el PowerPoint, ni el Prezi, porque después te estudian el PowerPoint, ¿viste? O el Prezi, y vos tenés que estudiar los libros. Opinión de viejo carcamán, como soy yo. Pero yo les voy a mandar de este libro, que para mí es el mejor que hay, el tomo 2, tomo 1 y 2, obvio, no son muy buenos, pero son 2 o 3 hojas nada más, porque ya después todo lo que vieron de conceptos y demás, se puede llegar a complicar la clasificación, pero en cuanto la lean la van a armar al toque. No va a ser ni necesario ni que escuchen la clase ni nada. Es muy difícil hablar de clasificación y subclasificación y puntito acá, puntito allá. Estén siempre al... ¿Vieron los supuestos que yo les dije de sentencia arbitraria? Los ejemplos que les di, los supuestos, se puede en cualquier momento. Te dicen no a una prueba. Te dicen... o te permiten una posición que no tiene que ver, una posición igual al momento de la confesional, que no tiene que ver con un hecho alegado por la parte. Te dicen no a una prueba pericial, o no te tienen en cuenta una testimonial, y vos podés atacar por arbitraria la sentencia. Van a ir por distintos supuestos, pero ya arranca desde ahí el tema. Si ustedes identifican la arbitrariedad en una sentencia, la pueden utilizar en el área administrativa, en el área judicial, para atacarla por cualquier motivo. La pregunta mía es, ¿entendieron el concepto de recurso extraordinario federal? ¿Qué se entiende por recurso extraordinario federal? ¿Entendieron los requisitos comunes, propios y formales? ¿Saben cuáles son? ¿Eso lo entendieron? Bien. ¿Saben cómo es la sustanciación del recurso extraordinario federal? Interposición, plazo, interposición, traslado, de ahí decretan de admisibilidad y de ahí se va a corte, a diferencia de lo que pasa en provincia. ¿Lo identifican a eso? ¿Saben qué es una sentencia arbitraria cuando ustedes se vuelvan a estudiar el tema? Sí. Van a ver cuando es una arbitrariedad normativa y cuando es fáctica. Fáctica se refiere a hechos, a prueba. Normativa se refiere a ley. No hay que ser muy... Es una cosa más que obvia. Los supuestos es decir, el recurso extraordinario propiamente dicho, y excepcionalmente lo que es sentencia arbitraria, gravedad institucional, en qué supuestos se daba, qué es lo que establece cada uno, el recurso extraordinario por salto de distancia, ¿eso se entiende? ¿Se entendió eso más o menos? Por lo menos que lo hayan entendido. El certiorari, ¿para qué está? ¿Se entendió? Es muy parecido a lo que vimos en provincia. La queja, la acordada 4 del 2007, es muy importante que la lean. Si entendieron eso, ya está. Por lo menos que arranquen y sepan para dónde ir. La clase que viene, que es jueves, yo ya terminé los temas. La clase que viene, que es jueves, va a ser clase de repaso para los temas míos. Lo que les voy a pedir, que al mediodía de ese día, me manden, por favor, las preguntas que me quieran hacer. Es decir, de hoy a ese plazo. Así repasamos todo. Capaz que hay algo que no entienden. Yo sé que son temas muy difíciles estos, porque estás hablando de Corte de Nación, no es tan complicado. Es más fácil que
para estudiar que otros recursos. Lo que pasa es que esto, más los otros recursos, más cautelares, más ejecutivos, más ejecución, más sucesión, más deber, es una ensalada de frutas en la cabeza que te noquea. ¿Alguna pregunta? Miren que tenemos todavía 15 minutos. Carlos, yo tengo una pregunta. Dime. En caso de que hay que pagar el depósito previo para ir por el recurso de queja, en caso de ser denegado, ¿me devuelven el dinero, esos 100.000 pesos? Ahí tenés el destino, lo tenés en el 287. Fíjense ustedes que si acá es un sistema similar, ¿no? Si se omite el depósito ese, te intiman también previamente por 5 días, por nota y demás. El destino del depósito está en el 287, dice: si la queja fuese declarada admisible por la Corte, el depósito se devolverá al interesado. Si fuese desestimada o si se declara de la caducidad de la instancia, el depósito se perderá. Recuerden siempre que el tema del depósito es darle seriedad al planteo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una sobre la diferencia entre gravedad institucional y per saltum. Se centraría en la urgencia, porque ambos comentan lo de gravedad institucional. Es más, te diría que el concepto de gravedad institucional nutre al per saltum. Vos si te pones a leer, decís, pucha, pero si gravedad institucional está hablando de temas procesales, está analizando cuestiones de derecho, ¿esto no era sentencia arbitraria también? Y sí, es como que se van nutriendo los conceptos. Y la gravedad institucional le sirve de base, es decir, la Corte cuando habló de gravedad institucional habla de que se afectan esos pilares básicos, que excede el interés de las partes, pero acá hay una urgencia tal que lo que se está afectando es el sistema republicano, dice la Corte. Es decir, la urgencia realmente es urgente. El caso de los jueces entendió que se ponía en jaque todo un sistema. Por eso se abocó. El salto de distancia es decir, no es necesario que cumplas con el caminito todo. En gravedad institucional tuviste que hacer todo el caminito. ¿Entendés, Gonzalo? Pero como se fue avanzando, como fue ampliándose la doctrina legal y sentando jurisprudencia y demás, si la gravedad institucional tiene además este tema de urgencia y es la única herramienta eficaz, que es lo que te dice el 257 bis, salto de distancia, para que resuelva ya. Si es solamente gravedad institucional, pero esta urgencia no se da, y tendrás que hacer todo el camino, primera instancia, Cámara, si está en provincia, ¿no? Pero gravedad institucional no era que no requería una sentencia definitiva, ¿o estoy equivocado? No es necesario que esté cumplido el requisito de sentencia definitiva. Eso es lo que te dice gravedad institucional. No, gravedad institucional es cuando se pone en jaque el sistema en sí y se afecta, digamos, va más allá del interés de las partes, sino que puede afectar a la comunidad toda. Eso es gravedad institucional. Eso es interés institucional. Que no se cumpla con el requisito, lo que ha dicho la Corte es, por más que no se cumpla con el requisito de sentencia definitiva, igual lo voy a buscar porque acá hay gravedad institucional. No te olvides, Gonzalo, que tiene que ver con la casuística de la Corte. Vos podés decir que hay gravedad institucional, ¿no? Y si la Corte te dice no, no te lo va a tratar. Claro, está bien, sí, como que uno nuclea al otro. Eso Es el escalón anterior, Gonzalo. Claro. Es el escalón anterior. El primer es una escalera. El primer escalón es el artículo 14. El segundo escalón es sentencia arbitraria. Tercer escalón, gravedad institucional. Cuarto escalón, vamos a poner salto de instancia, donde es lo máximo, no solamente
llegás a corte, aunque no cumplan los requisitos, sino que ni siquiera tenés que hacer todo el camino que tendrías que haber hecho, sino que vas directamente. No lo pienses, Gonzalo, como compartimentos estancos. Esto es sentencia arbitraria, esto es gravedad institucional, esto es salto de distancia. No, 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 no. Se van, en algún momento, uno es consecuencia del anterior. Uno es consecuencia del anterior y tiene un condimento más, que lo hace diferente. ¿Se entendió? Claro, y la última. Entonces, gravedad institucional ya estaría en un tribunal superior, pero sin sentencia definitiva. Gravedad institucional. Claro, porque el persaltum es... Puede en ser que instancia. puede ser que esté en un tribunal de primera instancia y que haya resuelto una cautelar. Ah, bien. Por ejemplo, metiste un amparo, te hacen lugar a la cautelar, o no. O sí, te hacen lugar a la cautelar y vos entendés que hay un tema de gravedad institucional que afectan derechos y demás, y te vas directamente a corte. Después la corte, si te dice sí o no, es otro tema. Pero bueno, te va por cualquier... Vos no saltás la instancia por cualquier tema, sino en los supuestos del 257 bis. Y uno de los requisitos que te pide es la gravedad institucional. Ah, está bien. Ah, Y además ahora te entiendo. define qué se entiende por gravedad institucional. Pero capaz que Claro. vos resolviste, vos fíjate que sentencia definitiva de primera instancia, aunque sea equiparable a tal, y hasta cautelares, ¿viste? Así que no necesariamente tenés que estar en los tribunales superiores, porque justamente el recaudo que no tenés que cumplir es el de que la resolución que vos atacás por recurso extraordinario emane del superior tribunal de la causa. Claro, claro, está bien. Gracias. Pero se entendió, ¿no? No me mientas, mirá que te estoy mirando a los ojos. Sí, sí, se me confunde un poco, pero ahora creo que lo Eh. entendí un poco más porque es como, digamos, es gravedad institucional, pero en primera instancia. El Pero persaltum. claro, esto es así, es decir, es lo que les contaba recién. Si la Corte se hubiese abocado al 14, el 80% de los fallos de Corte en toda su historia no estaban dictados. Entonces la Corte misma empezó a abrir la cancha, a abrir el juego. Primero hizo lugar a algunas cositas, que era sentencia arbitraria, después hizo lugar a otras causas que no tendría por qué haber llegado y sin embargo llegan, que no cumplen con todos los requisitos, y encima ahora dice, bueno, flaco, no, vení directamente, dale, vení, y yo te resuelvo. Pero insisto, ¿sabés la cantidad de casos que deben llegar por gravedad institucional o solicitud de salto de distancia y te dicen no? Las quejas que yo he metido hace un par de años y me han dicho que no. Y vos decís, pero se están dando todos los supuestos. No. Se pusieron muy... restrictivos. Porque si no, se le viene el aluvión de causas. Esto es así. A mí lo que me interesa es que entiendan la operatoria. Que si yo te digo sentencia arbitraria, sepa de lo que te estoy hablando, que si te digo gravedad institucional, sepa de lo que estoy hablando, si te digo salto de distancia, sepa de lo que estoy hablando, básicamente. Son todos supuestos recursos extraordinarios federales. ¿Alguna otra pregunta? Quedan 6 minutos. Los voy a tener acá hasta y media, porque hasta y media nos vamos a estar mirando todos la cara. No apaguen las... El tema del certiorari. Ya tengo varios acá con la cámara apagada. Sí. El tema del certiorari con el 280. O sea que si la Corte me dice que... Te me cortaste... Cuando la Corte, por ejemplo, en cortó certiorari, el la Corte audio. me dice que ¿Decías? no directamente, ¿qué puedo hacer? ¿Ahí voy por queja o tengo que ir a un tribunal, no sé, interamericano o no en la tenés nada. Corte? O directamente me Y vuelvo a casa y... tendrías que ir a la...
tendrías que hacer la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que ella meta la denuncia respectiva contra la República Argentina. Lo único que te quedaría procesalmente, internamente, ante la Corte es una revocatoria in extremis, que no se da en cualquier supuesto. Perfecto. Pero después de haber agotado la vía interna, lo único que te queda es, hay que ver si se afectó alguno de los derechos contemplados en el Pacto de San José de Costa Rica y el complementario que es el Protocolo de El Salvador, que complementa el Pacto de San José de Costa Rica, y ver si cabe la posibilidad de hacer una denuncia contra la República Argentina por responsabilidad internacional por no cumplir con ese tratado. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Ya les digo cuánta gente queda. Quedan 21. Bueno, duraron bastante, chicos. Los felicito. Hay que aguantar una charla de recursos extraordinarios. A mí debe ser el tema que más me gusta, se los dije la otra vez. Es el tema que más me gusta de todos. Me encanta. Leo y leo y leo y leo, es el que más me gusta. Y el que a veces menos uno hace, porque para llegar a corte no es sencillo. Ya llegar a Cámara no es sencillo, imagínense Corte de Nación. Todos nos estamos mirando la cara. Tenía que sacar una foto. Y están todos mirándome y diciendo, qué insoportable, ¿qué quieren? ¿No? Que no decimos nada. En realidad yo sé lo que están pensando. No entendimos nada, me quedé en la clasificación de Carrió, no entendí absolutamente nada de los supuestos. Voy a estudiar Sagüez, que es mucho más sencillo. Carrió no lo voy a estudiar, aunque lo mande. Yo, voy a estudiar un poquitito. yo te soy sincera, profe, más o menos 50 veces que vea la clase, quizás puedo llegar a entender. Te soy sincera, pero le voy a poner onda, le voy a poner onda. Sí, es complicado, es complicado. No, pero es complicado, es complicado. Recurso extraordinario federal. No es complicado para estudiar, pero, viste, me dice Gonzalo, ¿y qué diferencia hay entre gravedad y... ¿Por qué no lo llaman igual siempre? Y tendría razón. ¿Por qué no lo llaman igual? Que le tienen que poner algo diferente. Pero tranquila, con lectura va a andar bien. Encima no hay mucho para leer de esto. Es decir, yo tengo los apuntes, tengo los libros, yo pasa que lo que hago es hablar un poco de la experiencia, de los libros que he leído, pero no es que vas a Palacio, vas a tal o vas a cual y está. Tenés que estar a la clase grabada. ¿Viste? A veces la clase grabada se dice cada barbaridad. El autor Turina dice cada barbaridad. Pero bueno, ahora hablando en serio, conceptos, chicos, conceptos, cómo es el trámite, requisitos, ténganlo acá, cuáles serían los supuestos, y con eso van a andar bien, no se hagan problema. Recuerden la clase que viene, clase de consulta de todo lo que es recurso extraordinario en provincia y en nación. En provincia bien, ¿no? En provincia he recibido algunos mails, pero creo que ya está agotado el tema y lo tienen bastante claro, porque yo cuando les tomé la otra vez, anduvieron muy bien en inaplicabilidad. Y si andan bien en inaplicabilidad, andan bien en nulidad e inconstitucionalidad. ¿El parcial queda para el día 8, doctor? ¿O cuál es la fecha? No se sabe. No, se adelantó para el 1. ¿Para qué? El 1. Para el día 1. No, el No 8. me hagas esto, no. El 1 de agosto. ¿Para, en serio lo estás diciendo? Decime que no. No. El 1 de agosto puede ser. No. Es el... Casi nos importamos. El 8 de julio. El 8 de julio el examen. Así que no se hagan problemas, van a llegar bien. ¿Eh? Me arruinaron el cumpleaños. Y bueno, vamos a festejar ahí, vamos a festejar cuando apruebes. O sea que la semana que viene terminaríamos con todos los temas. Con lo mío. No sé cómo va el resto. Viene todo bien, parejito. Bueno. Mercautelares ya la terminaron de ver, ¿no?
Sí, sí. Sí, porque el lunes no hay clases, ¿no? Tampoco por eso. Ya, con El lunes no hay arreglo. clase, no. Es feriado. Así que, pero están los docentes dan todos los días, y creo que Félix, el doctor Ferran, la vez pasada, como ya había terminado, si tenía que abocarse a dar eso, iban a empezar por atrás, y por eso creo que sigue mañana. Creo que viene bastante pareja la cursada, bastante bien. Bueno, gente, llegamos a las 9:30. Vieron que no era tan difícil hablando de recurso extraordinario federal. Sueñen con los angelitos, Carrió, Sagüez y demás doctrinarios que les van a ayudar a estudiar. Cualquier cosita no duden en mandarme un mail. A veces tardo un par de días, pero porque estoy medio complicado con el laburo y además estoy dando un seminario de práctica laboral y ahora voy a arrancar otro posiblemente. Así que ando complicado con eso, pero yo contesto. A todo, ¿hay alguno que no le haya contestado? Quedó todo, ¿no? ¿Todo ok? ¿Lo que mandaron? Sí, sí, todo bien. Bueno. Listo, chicos. Bueno, Chau. muchas gracias. Buen fin de semana, disfruten el Día del Padre y el Día de la Bandera también. Chau. Gracias. Gracias igualmente. Hasta luego. profe. Chao, profe.